Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Si queréis saber cómo hacer este avión planeador y luego ver cómo le pongo un cohete para que salga extremadamente propulsado, quedaros en el vídeo. Vale, lo primero que necesitamos es una plancha de cartón pluma. En este caso yo la he comprado de una papelería, pero bueno, hay muchos sitios donde la venden. Es bien barato, menos de 3 euros y es muy grande, nos da para muchísimos proyectos. He imprimido la hoja del prototipo y la voy a pegar con pegamento de barra. Bueno, pues estos pasos son bien sencillos, no tienen mucho secreto. Una vez que esté bien pegado y seco, luego pasaremos a recortarlo. La mejor manera de cortar el cartón pluma es con un cúter, así que con mucho cuidado y con paciencia vamos perfilando el contorno hasta que esté totalmente cortado. Y lo mismo las dos ventanitas. Y una vez que ya esté cortado, vamos a empezar ya el ensamblaje. Es bien sencillo, si todo ha sido cortado a la medida, pues tiene que entrar a presión. Y lo mismo con el ala delantera. Vale, perfecto. Aquí lo tenemos ya montado, así ya podría volar, pero aún le queda mucho. Así que vamos a fijarlo inicialmente las partes con un poquito de silicona caliente. Ahora vamos a hacer la forma del ala. Con ello conseguiremos que se desplace el aire por debajo a una velocidad superior a la que lo hará por arriba, y eso hará que se sustente en el aire. Bueno, cosas de la aeronáutica. Hemos conseguido darle la forma que deseábamos o que queríamos a los tenedores, así que vamos a empezar a pegarlos. 2 por ala en cada extremo, digamos, en medio y al extremo, así con silicona caliente los pegaremos. Y una vez que esté frío tenemos que hacer la cobertura, porque tenemos que hacerle como un recubrimiento a esto, ¿no? ¿Cómo? Pues con cartón, el cartón que tengamos. El único requisito es que el cartón tiene que ser delgado, no tiene que ser grueso, y por eso he cogido unas cajas de estas de dentrífico, que viene genial. Vale, como las alas son simétricas, en hacer el diseño en una de ellas, la otra es igual, solo que a la inversa, pero nos va a valer exactamente las mismas medidas. Vale, ya tenemos 2 planchitas y ahora vamos a pegarlas ahí, en el canto. Para ello, pues nada, ya hemos cortado los 2 cantos y vamos a hacerle, porque está como muy angulada, ¿no? Vamos a pasarle un poquito un lápiz o similar para dejarlo como más curvilíneo, más curvo. Y ahora sí vamos a pegarlo ahí con silicona caliente, pegamos en el borde y estiramos porque tiene que quedar bien tenso. Un poquito más de silicona caliente, el peso es muy importante en este avión, así que hay que poner la cantidad justa. Vale, ya lo tenemos pegado, así que repetimos la operación con la otra ala. Vemos que por debajo hay unos sobrantes que tendremos que retirar o cortar con el cúter, ahí a ras, y ya está. Vale, ya tenemos las alas casi terminadas. Vamos a poner como una especie como de tapones en los extremos para que no se nos cuele por ahí el aire y haga turbulencias y bueno, todo eso. Ahí marcamos y cortamos. Lo mismo, un poquito de silicona caliente y pegamos. Y con estos 2 tapones el avión ya está terminado, al menos en su forma básica. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle un poquito de peso porque no está equilibrado. ¿Veis? Se va a la cola. Y si se va a la cola, pues está mal. Tiene que quedarse o en equilibrio o tiene que irse un poquito de morro, porque si no, cuando lo lancemos no irá recto, sino que empezará a desviarse. Bueno, hemos marcado, ahora con el cúter vaciaremos y luego pues en el agujero pondremos la tuerca, la introduciremos. Y ahora sí, el avión está terminado, simplemente queda hacerle una inspección visual final e irnos al test 01. Ya ha llegado el momento de probarlo así a mano alzada, a ver qué tal funciona. Bueno, yo creo que no va a ser gran cosa hasta que no le pongamos la propulsión por cohete, pero igual hay sorpresas. Vamos a empezar haciendo 4 tiros, 2 de ida y 2 de vuelta, y corre un poquito de brisa, tengo que decirlo, claro, pesa muy poco, igual eso afecta al vuelo, pero nada, yo lo dicho, a hacerlo volar. Ya habéis visto que el aire le afecta mogollón. Aquí hemos venido ¿a qué? A ponerle el Llegarrocket, así que no hay más que hablar. Vamos a fabricar una rampa de lanzamiento con un par de cañas. Nada más que decir, nos vemos en el test del Llegarrocket.
Y aquí tenemos el famoso Giga Rocket, y aquí tenemos el avión planeador, que más que planeador va a ser un avión a reacción. Introducimos el Giga Rocket, que va a presión, ahí está. Bueno, esperemos que no se queme mucho lo que es la cola, que lo más seguro es que sí, pero lo intentaremos lanzar cuantas veces podamos. Inicialmente los alerones traseros los voy a respetar, y esta es la rampa de lanzamiento. Procedemos a su encendido. 3, 2, 1... ¡Ahí vamos! Bueno, parece que le ha faltado un poquito de chicha. Prueba número 2. Voy a quitarle la tuerca que le pusimos porque creo que, bueno, tiene mucho peso. De perdidos al río, ¿verdad? Vamos a probar sin tuerca. La cola del avión está ya bastante deteriorada, así que no sé yo qué va a pasar aquí. Pues compañeros, de nuevo mis aviones han fallado, pero tengo un prototipo que es idóneo para el Giga Rocket, así que bueno, si queréis que lo haga me lo decís, y si queréis que no lo haga porque lo mío no son los aviones, pues me lo decís también. De todos modos, seguro que a muchos de vosotros os ha gustado el vídeo, así que dadme un like, ¿no? Porque cuanto menos me lo he intentado currar. Lo que pasa es que, oye, hacer volar los aviones no es fácil. Un saludo, compañeros, nos vemos la semana que viene con otro vídeo, igual o mejor que este, espero que sí, aquí en el canal de Giga Experimentos. Hasta luego, compañeros, chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.